En este video y en el siguiente vamos a trabajar con desigualdades comparadas con cero. ¿A qué nos referimos con desigualdades comparadas con cero? Una comparación con cero es cualquier expresión algebraica que involucre una relación de orden, mayor, menor, mayor o igual o menor o igual, comparada con el cero. Por ejemplo, estas dos. Estas dos son casos particulares de desigualdades o inecuaciones, es lo mismo. Entonces el objetivo es encontrar dentro del conjunto referencial el dominio de validez de estas desigualdades, es decir, el conjunto de valores del referencial que hacen verdadera la comparación con cero. En el primer ejemplo, el referencial es el conjunto de los números reales, porque no hay ninguna restricción para x, y nuestra pregunta es, ¿cuáles son los números reales que hacen cierto que x al cuadrado menos 4x es mayor o igual que 0? En el segundo ejemplo, el dominio de validez son los reales menos el 2, porque si x vale 2 tenemos un 0 en el denominador. Entonces, del conjunto referencial constituido por todos los números reales menos el 2, nos preguntamos cuáles son los valores de la variable que hacen que ese cociente sea negativo. Para trabajar con comparaciones con 0, hay tres cosas importantes para tener en cuenta. La primera es que para que un producto, y lo mismo un cociente, sea positivo, es necesario que todos los factores que están involucrados sean positivos o que haya un número impar de factores negativos. Y para que un producto sea cero, es suficiente con que alguno de los factores sea cero, y para que un cociente sea cero, alguno de los factores del numerador debe ser cero, porque el denominador no puede ser cero. Y también es importante que esta comparación con cero se puede interpretar de esta forma, como f de x mayor que 0, es decir, mayor, menor, mayor o igual o menor o igual, ¿no? Siempre son análogas estas consideraciones, donde f de x es una función que se compara con 0. Es decir, lo que estamos haciendo es preguntarnos por las imágenes de la función cuáles son los valores del dominio de la función para los cuales la imagen es mayor que 0, análogo, menor, mayor o igual, menor o igual. Lo que vamos a hacer en este video y en el próximo es analizar el trabajo con estas desigualdades comparadas con 0 de distintas formas, desde una forma algebraica hasta una forma gráfica relacionada con funciones. Tomemos este ejemplo que es sencillo. Tenemos x cuadrado menos 4x mayor o igual que 0. Nos preguntamos para qué valores de la variable esta cuenta da positiva. Esta expresión algebraica del término de la izquierda es un polinomio y por lo tanto se puede factorizar. Escrito como factores, se puede escribir como x por x menos 4 y solamente sacando un factor común. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el producto x por x menos 4 es positivo? Tenemos dos posibilidades. O son los dos positivos o son los dos negativos. El primer conjunto de opciones, que x sea mayor o igual que 0 y x sea menor que x menos 4 sea mayor o igual que 0, es una proposición compuesta con el conectivo y. Lo mismo que el segundo conjunto de condiciones, que es que sean ambos negativos. Y estas dos proposiciones están conectadas por el conectivo o, que es la disyunción. Es decir, para cada proposición compuesta vamos a tener una intersección y esas dos intersecciones deben ser unidas para encontrar la solución general de este problema. Es decir, que deberíamos analizar el conjunto para los cuales, de los x, para los cuales x es mayor o igual que 0, y hacer la intersección con el conjunto de los x, para los cuales x menos 4 es mayor o igual que 0. Análogo para los casos menores o iguales que 0, y después deberíamos unir esos dos conjuntos solución parciales. Estamos viendo la solución de esta desigualdad comparada con 0 desde un punto de vista netamente algebraico. Para que los dos factores sean positivos, tiene que cumplirse a la vez que x sea mayor o igual que 0 y x sea mayor o igual que 4. Es decir, x tiene que estar en la intersección de los intervalos 0 más infinito con 4 más infinito. Análogamente, para que x sea menor o igual que 0 y x menos 4 sea menor o igual que 0, x debe ser a la vez menor o igual que 0 y menor o igual que 4.
Es decir, debe estar en la intersección de los intervalos menos infinito 0 y menos infinito 4. Y luego deberíamos unir las soluciones de esas intersecciones, porque podría ocurrir lo primero o lo segundo. Vamos a ver cómo hacer esto gráficamente. Acá tenemos dos factores. Voy a dibujar en esta recta el signo del primer factor. Voy a anotar dónde este factor es positivo, dónde es 0 y dónde es negativo. Para los valores, como es solamente la variable, el signo es negativo a la izquierda de 0, 0 en 0 y positivo a la derecha de 0. Y voy a graficar en una recta paralela a la anterior y donde el origen coincide, está alineado con el del anterior, el signo del segundo factor. El segundo factor cambia de signo en 4. A la izquierda de 4 es negativa, 0 vale en 4 y a la derecha de 4 es positivo. Ahora, ¿cómo podemos ver el signo del producto simplemente haciendo este gráfico? Vamos a tener ambos signos negativos hasta el 0, por lo tanto el producto va a ser positivo. Entre 0 y 4 los signos son distintos, por lo tanto el signo del producto va a ser negativo, y de 4 hacia la derecha los signos son ambos positivos, por lo tanto el producto va a ser positivo. En 4 y en 0 el producto va a dar 0 porque alguno de los factores es 0. Por lo tanto, el intervalo de la izquierda es la intersección de la primera condición, 0 más infinito, la segunda condición, menos infinito 0, menos infinito 4. El sector de la derecha es la intersección de la primera condición, 0 más infinito, 4 más infinito. Y la solución es la unión de estos dos intervalos, desde menos infinito hasta 0, unión de 4 más infinito. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es que es posible hacer un análisis de esta desigualdad desde un punto de vista bastante gráfico, y lo único que uno necesita es escribir la desigualdad como un producto de factores y analizar el signo de cada factor involucrado para encontrar el conjunto solución, que en este caso era donde ese producto era mayor o igual que 0. Otra forma de hacer lo mismo es considerar, como les decía en el tercer punto anterior, considerar a esta expresión como una función cuadrática. Estamos preguntándonos dónde x cuadrado, la función x cuadrado menos 4x tiene imágenes positivas. Las imágenes son positivas desde menos infinito hasta la primera raíz, luego tiene imágenes negativas y luego tiene imágenes positivas desde la segunda raíz hasta el más infinito. Es decir, que mirando el gráfico de la función, si es una función conocida, esto es sencillo, lo único que tenemos que hacer es calcular las raíces y podemos decir que esta función tiene imágenes positivas desde el menos infinito hasta el 0, unión desde el 4 hasta el más infinito. Y no necesitamos analizar los signos de los factores del polinomio x cuadrado menos 4x. Es decir, esto presenta una alternativa sencilla a la solución del problema sin pasar por un análisis exhaustivo algebraico, que es lo que queremos evitar, porque es una fuente infinita de errores. Una forma en la que esto se puede, un ejemplo en lo que esto se puede utilizar, que es para el cálculo de dominios de definición de funciones. Por ejemplo, acá tenemos la función x cuadrado menos x sobre x menos 3, sobre la que se aplica la raíz cuadrada. Como sabemos, la raíz cuadrada es posible de calcular cuando el número sobre el que se calcula es positivo o 0. Entonces, lo que necesitamos saber es dónde x cuadrado menos x sobre x menos 3 es mayor o igual que 0. Acá tenemos que considerar lo siguiente, cosas que ya dije. Para que el cociente sea 0, solamente puede ser 0 el numerador. Para que el cociente sea positivo, tiene que tener numerador positivo y denominador del mismo signo, es decir, los factores involucrados deben ser todos positivos o tener un número par de signos positivos, y lo que vemos ahí es que el numerador es un polinomio de grado 2 que se puede escribir como producto de dos factores porque se puede factorizar sacando factor común, y el denominador es un único factor. Entonces vamos a mirar esta forma que es más algebraica, que es mirando los signos de los factores. El numerador lo vamos a factorizar como x por x menos 1, y entonces vamos a preguntarnos dónde eso es mayor o igual que 0.
como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, acá tenemos los signos del numerador. Donde son ambos factores negativos, el producto es positivo, donde son ambos factores, donde tienen los dos factores distintos signos, el producto es negativo, y es 0 en el 0 y en el 1. Es decir, que el signo del numerador es positivo en ese intervalo, en esa unión de intervalos, y negativo entre el 0 y el 1. Entonces tenemos acá graficado el signo del numerador, que lo analizamos recién separadamente, y vamos a dibujar el signo del denominador. El denominador, x menos 3, cambia de signo en 3, y es negativo hasta 3 y 0 en 3. 0 está excluido del dominio de definición de esta desigualdad porque produce un 0 en el denominador. Entonces, ¿cómo sería el signo del cociente? Desde menos infinito hasta 0, numerador y denominador tienen signos distintos. Entonces, el resultado es negativo. Ahí no se puede calcular la raíz cuadrada. Entre 0 y 1, numerador y denominador tienen el mismo signo, entonces el cociente es positivo y ahí sí se puede calcular la raíz cuadrada. Entre 1 y 3, los signos son diferentes, el cociente es negativo y no se puede calcular la raíz cuadrada, y después de 3, ambos son positivos y se puede calcular la raíz cuadrada. ¿Qué pasa en los lugares donde tenemos las raíces de los numeradores, de los polinomios de numerador y denominador? En 0 y en 1 vale 0, y en 3 el cociente no existe. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el dominio de definición de esta desigualdad? Es el intervalo 0, 1, incluyendo al 0 y al 1, porque en esos extremos el numerador vale 0, unión el intervalo 3 más infinito sin incluir el 3, porque el 3 produce un 0 en el denominador. Podemos hacer esto de una forma un poquito más gráfica. Sabemos que el numerador es una parábola que tiene raíces en 0 y en 1, y tiene las ramas para arriba porque el coeficiente de x cuadrado es positivo. Por lo tanto, las imágenes de esta función serán positivas hasta el 0 y positivas después del 1, y negativas entre medio, y 0 en sus raíces. El denominador es una recta que tiene pendiente positiva y pasa por 3. Entonces va a tener imágenes negativas hasta el 3, imágenes positivas después del 3, y va a ser 0 en 3. Entonces, ¿cómo es el signo del cociente? Porque acá nos interesa, en realidad este problema se reduce a problema de signos. Va a ser, los signos van a estar delimitados por las raíces. Va a ser negativo hasta 0, positivo entre 0 y 1, negativo entre 1 y 3 y positivo después de 3. Y sabemos que como el denominador no puede ser 0, el conjunto solución no va a incluir al 3. Por lo tanto, la solución es esta que buscamos recién, que encontramos recién de la otra manera. Estas formas son formas alternativas de resolver un problema que tienen cierto grado de informalidad, si uno quiere, desde el punto de vista algebraico, pero son perfectamente posibles de usar cuando uno lo que necesita es saber dónde esa función es positiva para poder aplicar una raíz cuadrada. Uno puede factorizar todo y analizar signos de factores, o pensar en las funciones que constituyen numerador y denominador, que son funciones conocidas y cuyas imágenes uno puede, sin saber cuánto vale la imagen, uno puede saber si es positiva o negativa simplemente haciendo un cálculo de raíces. Para las desigualdades comparadas con 0, entonces va a haber 3 formas para resolver. Una forma que es totalmente algebraica, que requiere de saber y manejar las reglas de pasaje de términos, y hay que considerar todos los casos posibles. Esta es la que yo quiero desalentar en este momento, porque no necesitamos hacer una cosa tan rigurosa algebraicamente. Segunda forma, que es más o menos algebraica y es un poquito más gráfica, es transformar la expresión algebraica que tenemos que comparar con 0 en un producto o un cociente de factores y estudiar los signos de cada factor, que fue lo primero que hice con este ejemplo. Lo que hay que saber es factorizar y cómo estudiar el signo de cada factor y la regla de los signos, o sea, se transforma en un problema muy sencillo. Y la tercera forma, que no es nada algebraica, que es casi exclusivamente gráfica, es graficar las funciones involucradas en numerador y denominador o como productos de factores y saber mirar los signos de las imágenes de esas funciones. Lo que hay que saber acá es graficar funciones y mirar el signo de las imágenes. La dificultad acá es cuando las funciones involucradas no son tan conocidas.
¿Qué pasa ahora si tenemos desigualdades que no están comparadas con cero? Como por ejemplo este ejemplo de acá. X sobre 2x menos 2 mayor que 1. Lo que tenemos que hacer acá es hacer un poquito de manejo algebraico y llevar esta comparación a una comparación con cero. ¿Por qué es importante la comparación con cero? Porque la comparación con cero se reduce a un análisis de signos. En cambio, para que un cociente sea más grande que 1, lo que sabemos es que el numerador tiene que ser más grande que el denominador, nada más. Pero no tenemos nada que decir de eso. En cambio, en una comparación con cero, lo que nos preguntamos es cuándo el numerador y el denominador, o en este caso, o el producto cociente de los factores, es positivo o negativo, cuando tienen igual o distinto signo, nada más. Y para encontrar los lugares donde los factores son positivos o negativos, solamente tenemos que encontrar los lugares donde cambian de signo, que son las raíces de las funciones involucradas. Lo que voy a hacer acá es sumar menos 1 de ambos lados de la desigualdad y me queda una resta comparada con 0. No me sirve una resta comparada con 0 porque necesito, para usar los criterios que mencioné anteriormente, necesito que sean factores y acá hay una resta. Entonces tengo que convertir esta resta en un cociente. ¿Qué voy a hacer? Sacar denominador común, escribir este denominador común, o sea, escribir esta resta como una fracción, hacer alguna cuentita y llevar la cuentita a un cociente comparado con 0. Nuevamente, respecto de lo que había dicho en el video anterior, esta desigualdad y esta desigualdad no son iguales, pero son equivalentes, porque he aplicado reglas que me permiten decir que el conjunto solución de la primera es igual al conjunto de solución de la segunda. Entonces, buscando el conjunto solución de esta desigualdad, voy a encontrar el conjunto solución de esta. ¿Cómo hago esto? Simplemente analizando los signos de los factores, numerador y denominador, que sean ambos positivos o ambos negativos para que esta comparación me dé mayor que 0. En el próximo video vamos a revisar las distintas formas de resolver las desigualdades comparadas con 0 con problemas un poquito más complejos.